Villanueva del Arzobispo, Jaén, 2 de marzo de 1943. Son las 3:30 de la madrugada. El día apenas acaba de comenzar en la localidad jienense y todavía es noche cerrada. Todo está en silencio, no hay ni un alma por las calles o los campos, y los vecinos duermen a resguardo en sus casas, ya que en pocas horas deberán levantarse para continuar, un día más, con sus labores habituales, pese a que los tiempos que corren no tengan nada de habituales ni sean los mejores en ese momento. Los ladridos de varios perros rompen con el silencio nocturno, pero Juana Martínez, dormida plácidamente en su cama, pese a que los oye en la lejanía, no deja que perturben su sueño. Seguramente hayan visto algo que les llame la atención y enseguida se callarán y se volverán a dormir. Pero no, los perros continúan ladrando con insistencia durante varios minutos y, harta de no poder descansar con ese ruido que le taladra los oídos, se incorpora en la cama y llama a su hijo Juanito, de 16 años de edad. ¡Juanito! ¡Mira a ver qué les pasa a los perros! Dada la orden, vuelve a recostarse y se da la vuelta en su jergón de lana, que era una especie de colchón hecho de lana y rellenado con paja, esparto o hierba que se utilizaba para ponerlo sobre las camas que estaban hechas de tablas y hacer así el lecho más mullido y cálido. Mientras tanto, en la otra habitación, Juanito resopla y se levanta perezosamente de la cama. Apenas es de madrugada y el frío que siente al tocar sus pies en el suelo helado le hace maldecir aquello que haya alterado a los perros. Se calza rápidamente sus zapatos, sale del cortijo y se dirige al establo. No hay nadie allí, solo los animales, y tampoco ve nada que pueda haberles perturbado, así que trata de tranquilizar a los perros con caricias y buenas palabras para que vuelvan a su sitio y se duerman. Sin embargo, justo al lado, en los establos, los caballos también se revuelven, bastante inquietos, y resoplan con nerviosismo. El joven, extrañado, piensa que algo debe de haber sucedido realmente para que todos los animales estén tan intranquilos, así que agarra un candil y, con unas cerillas, prende la mecha para encenderlo y comienza a recorrer todos los alrededores de la finca, ayudándose de él para alumbrar el camino en la noche cerrada. De pronto, una luz en la lejanía llama su atención y se detiene. Fija la mirada en el punto luminoso monte abajo y se da cuenta de que se trata de la casa de sus tíos María y Juan, que se está incendiando. Sobresaltado, gira sobre sus talones y corre lo más rápido que puede hacia su casa y abre de un portazo la habitación de su madre. «Mamá, hay fuego en la casa de la tía María». Juana se levanta de un salto ante la noticia y corre hacia la ventana para ver qué ocurre. Efectivamente, contempla cómo el cobertizo y el viejo molino adosado donde viven su hermana, su cuñado y sus 6 sobrinos están siendo consumidos por las llamas. «¡Dios mío! ¡Hay que ir a avisarles! ¡Despierta a todo el mundo!». Juanito obedece y despierta a todos los habitantes del cortijo y les alerta de lo que está pasando. En cuestión de pocos minutos, todos están fuera de la cama, vestidos y ataviados con cubos llenos de agua. Descienden el camino monte abajo y, una vez en casa de la tía María, tratan de apagar el fuego con el agua que han traído, pero a pesar de todo, las llamas cada vez parecen adquirir mayores proporciones. Juana, por otro lado, desesperada, da la vuelta a toda la finca para tratar de hallar algún punto por donde acceder a la casa e intentar salvar a la familia. De repente, tropieza con algo y se tambalea un poco hasta conseguir estabilizarse de nuevo, y cuando se gira para ver el obstáculo, contempla, horrorizada, el cadáver de una de las mulas. Está tumbada sobre un gran charco de sangre y tiene profundos cortes en la cabeza que le han causado graves hemorragias. Junto a ella, observa también un caballo muerto que sangra en abundancia y, más allá, en el suelo del pajar, 2 cabras inertes. Cuando comienza a preguntarse quién puede haber cometido aquella salvajada, entre las llamas logra vislumbrar una figura. Es un hombre que, al otro lado de la cortina de fuego, está apilando balas de paja y ramonizas, que son las ramas del olivo procedentes de la corta, y se emplea en avivar aún más el fuego en varios puntos de la casa. Lo más sorprendente de todo es que la propia espalda del hombre está ardiendo, y él continúa con su labor sin inmutarse siquiera. Anonadada y sin poder quitarle los ojos de encima, el hombre, que nota finalmente que le están observando, se gira hacia ella. Sus ojos parecen estar inyectados en sangre,
Tiene la cara desencajada y su aspecto en general le da una presencia como si fuera el mismísimo diablo. Pese a todo, Juana consigue reconocer al hombre. «Juan, ¿qué estás haciendo?» Aquel hombre de aspecto diabólico es Juan Carreño Bodoque, el cuñado de Juana, el marido de María y el padre de la familia que reside en el Cortijo. Juan reacciona al escuchar a su cuñada y de inmediato huye del lugar para esconderse, internándose en la oscuridad y perdiéndose poco a poco en la espesura de la noche. Súbitamente, un grito desgarrador sobrevuela el ambiente y tanto Juana como el resto de su familia se reúnen en la puerta de la casa, que es de donde ha provenido el chillido. Abren la puerta, pero enseguida retroceden todos completamente espantados ante lo que ven. Los restos de un individuo que parece ser Salvador, el sobrino de Juana de 16 años, se tambalea hacia ellos con los brazos extendidos en un gesto como si estuviera pidiendo ayuda. Apenas se pueden distinguir sus facciones, porque tiene la cabeza y el rostro completamente destrozados a causa de 3 grandes surcos por los que se le desparrama un torrente de sangre y gran cantidad de masa grisácea. Con grandes dificultades, logra emitir unos sonidos guturales ininteligibles y aterradores y continúa bamboleándose hacia ellos hasta que finalmente cae sobre el rellano de la vivienda. El pánico se apodera de inmediato de los visitantes ante tal escena, y Juana chilla como poseída. Sus gritos consiguen despertar del todo a los vecinos de las fincas cercanas, que comienzan a aproximarse a la casa y les ayudan a sacar el cuerpo de Salvador a la calle, donde termina falleciendo. Y, sobrecogidos por el suceso que acaban de presenciar, ninguno de los presentes consigue reunir el valor para adentrarse más en la casa. Es plena noche y temen ser atacados nuevamente allí dentro o que alguien intente defenderse confundiéndolos con el autor de aquella masacre. Pero la cruda realidad es que dentro ya no queda ningún atacante ni nadie que pueda defenderse, tan solo los cadáveres masacrados de 6 personas más. Fisonomías criminales. Capítulo 17. La matanza de Villanueva del Arzobispo. Bienvenidos y bienvenidas al 17º episodio de Fisonomías criminales. En esta ocasión os traigo un caso que, al igual que el del episodio 16, habéis pedido desde la audiencia. El triple crimen de Burgos lo pidió Tony desde YouTube y este ha sido recomendado por Daniel, que escucha el programa desde iVoox, y la verdad es que le agradezco haberme descubierto tremendo caso porque es muy minoritario, apenas hay información sobre él, y ya sabéis que me gusta traer casos que no sean tan conocidos o mediáticos para visibilizarlos, además de que os aseguro que es muy interesante. Va a ser una historia corta, porque como os comentaba no ha trascendido mucha información sobre ella, y esto sí es cierto que me ha dificultado un poco la creación del episodio, pero trataremos de ahondar en la poca información que hay. El hecho de que se sepa tan poco es porque, como habéis visto, el caso ocurrió en 1943, todavía en plena Segunda Guerra Mundial, y aquí en España apenas acababa de pasar la Guerra Civil y Franco había sido nombrado jefe del Estado y generalísimo el 21 de septiembre de 1936. Como sabéis, uno de los elementos que caracterizó al franquismo fue la censura informativa, que justamente afectó a este caso porque no fue publicado en los medios de comunicación y la repercusión social que tuvo el crimen se limitó en el ámbito local por el boca a boca. Otra anécdota que deseo comentar antes de entrar en materia es que toda la información la he extraído del estudio sobre el caso que realizó el criminólogo Luis Miguel Sánchez Tostado, a quien desde aquí quiero agradecerle enormemente su ayuda porque cuando contacté con él para tratar de recopilar más datos sobre el caso, muy amablemente me detalló y facilitó todas las fuentes que había consultado él mismo, así como de dónde extraer dicha información. Lamentablemente, mucha no he podido consultarla ya que se encuentra en físico en varios documentos del Archivo Histórico Provincial de Jaén y me encuentro muy lejos de allí. De todas formas, con la información que tenemos y con lo que yo pueda aportar, creo que podemos tener un episodio muy interesante.
Así que procedamos a descubrir qué pasó aquella noche el 2 de marzo de 1943 en Villanueva del Arzobispo para que, incluso a día de hoy, los más ancianos todavía recuerden con horror las imágenes de aquella sanguinolenta matanza en una provincia donde nunca pasaba nada. Como explicaba, tras ver al joven Salvador completamente masacrado y desfigurado, tambaleándose por el rellano de la casa como un cadáver andante que había vuelto a la vida, todos los presentes decidieron que no era buena idea entrar a la casa y descubrir, con toda probabilidad, más horrores cuya lógica escapara a la realidad. Así que entre todos acordaron que entre Juan y José, dos vecinos que se habían incorporado a las tareas de extinción del incendio, corrieran hasta el puesto de la Guardia Civil más cercano para dar parte de lo ocurrido. En cuestión de minutos, en el lugar de los hechos se había personado el juez municipal, Guillermo Medina, el juez de Villacarrillo, Ildefonso Zafra Pajeo, el médico del pueblo, Atanasio Reyes, el alguacil del ayuntamiento y numerosos vecinos, aparte de los que ya habían, que tras enterarse de que algo estaba sucediendo habían acudido de inmediato. El juez Ildefonso se encargó de dirigir la instrucción del caso y determinó que debían acceder a la vivienda para investigar lo sucedido, ver si habían más personas heridas o fallecidas dentro, etc. Como en aquella época, por más que lo intentaran, no había forma material de apagar por completo un incendio de tal magnitud, tuvieron que esperar durante horas hasta que las llamas se extinguieran por completo para entrar a la casa. Cuando los últimos restos del fuego se apagaron por completo y vislumbraron el cortijo calcinado de arriba abajo, se produjo un gran silencio entre los presentes. El juez de Villacarrillo tomó la iniciativa nuevamente, dio un paso al frente y comenzó a describir minuciosamente toda la situación mientras el secretario judicial anotaba todo con tal de levantar el acta de inspección ocular. Accedieron al rellano, donde hacía pocas horas habían recogido del suelo a un agonizante Salvador que se debatía entre la vida y la muerte, y observaron, apoyada contra una de las paredes, un hacha de grandes dimensiones que estaba manchada de sangre. Con toda probabilidad era el arma del crimen, así que la recogieron como evidencia. Seguidamente, el grupo, liderado por el juez Ildefonso, subió lentamente las escaleras hasta llegar a la planta principal y entraron en la habitación del matrimonio. Allí se detuvieron ante el lecho conyugal, donde María Martínez, la madre de familia, yacía abrazada a su hija menor, Feliciana, de 4 años, y a su lado estaba también estirada Josefa, su otra hija de 9 años. Las tres estaban muertas y presentaban grandes heridas de hacha en la cabeza. En el caso de María, concretamente 5. Por el sitio y la posición en la que se hallaban, todo indicaba que habían sido asesinadas mientras dormían. Muchos de los presentes, al contemplar aquella escena, se vieron sobrepasados y fueron incapaces de continuar con la inspección. A los que las fuerzas aún no les habían abandonado, pasaron a otra de las habitaciones y encontraron otra escena todavía más horrible. Atravesado en la cama estaba el pequeño cuerpo de Jerónimo, de 7 años, con la cabeza completamente abierta de un hachazo. Cuando entraron en la última habitación de esa planta, descubrieron igualmente sobre la cama los cuerpos de Antonio, el hijo mayor de 20 años, y de Juan, de 15 años, que estaban completamente destrozados. El silencio se instaló nuevamente entre los presentes ante tal carnicería. El impacto ante el observado era tal que nadie se atrevía a pronunciar palabra. Tan solo se escuchaban sus respiraciones entrecortadas y el chapoteo de sus zapatos al pisar uno tras otro los charcos de sangre inocente que el asesino había ido dejando a su paso. Cuando ya estaban por abandonar el habitáculo, sin que nadie lo esperara, uno de los cuerpos, el de Juan, se incorporó súbitamente sobre la cama y, con los brazos cruzados a modo de defensa, lanzó un grito estremecedor que rompió por completo el silencio. De inmediato, el pánico se apoderó de los visitantes, que no esperaban aquella sorpresa, y mientras unos solo retrocedieron unos pocos pasos por el susto, otros se precipitaron escaleras abajo y salieron pitando de la casa con tal de abandonar aquella espantosa pesadilla. Este niño está vivo. Llévenselo, ordenó el juez de instrucción. Entre los que quedaban, cogieron a Juan en brazos y lo llevaron rápidamente al dispensario de la Cruz Roja de Villanueva del Arzobispo. Los médicos le revisaron, pero su estado era tan crítico que poco pudieron hacer por él, solo aplicarle varios puntos de sutura en la cabeza para que la masa encefálica dejara de salir. Una vez terminaron con la inspección ocular y todos salieron de la casa, entre lágrimas, Juana se acercó al juez Ildefonso mientras señalaba una dirección con su dedo. «Ha sido mi cuñado. Le he visto quemar el cortijo. Ha sido él. Se fue por allí».
El magistrado prestó atención a las palabras de la mujer. Bien era cierto que el padre de familia no había aparecido por ninguna parte y era el único ausente en la casa, ya fuera vivo o muerto, así que tomó una decisión y se dirigió a uno de los sargentos. Sargento, disponga lo necesario para la búsqueda y captura de Juan Carreño Bodoque. Y así, varios guardias, acompañados por múltiples vecinos que quisieron ofrecer su ayuda y colaborar en la búsqueda, peinaron durante horas los alrededores de la finca para tratar de hallar al padre de la familia asesinada. No fue hasta las 12:30 del mediodía cuando le encontraron vagando solo por el campo en ropa interior. Estaba completamente ido y lo que más chocaba era que tenía quemaduras de primer grado en la espalda, los brazos y las manos, pero no parecía inmutarse de nada ni sentir siquiera dolor. Le detuvieron en el acto y fue llevado hasta el cuartel de la Guardia Civil, donde le interrogaron sobre lo sucedido e intentaron que declarara, pero fue completamente imposible ya que el detenido presentaba un estado de shock que le impedía rememorar todo lo que había pasado la noche anterior. Solo recordaba haber bajado a dar de comer a los mulos, y el siguiente recuerdo era la imagen de todos los vecinos y los guardias agarrándole en medio de un camino para que no escapara mientras el juez le hacía preguntas sin parar. Las autoridades, asombradas ante el panorama que se les presentaba, le informaron con detalle de la tragedia ocurrida en el cortijo de su familia, pero sorprendentemente mostró una gran indiferencia al enterarse y no dejó ver ninguna pizca de arrepentimiento, tristeza o cualquier otro sentimiento. Simplemente parecía que todo le daba igual. No obstante, como Juan no prestaba declaración y en ese momento no podían avanzar más, optaron por esperar unos días más hasta que se hubiera recuperado del shock. En la Cruz Roja le curaron las quemaduras y desde allí fue conducido a la prisión de partido de Villacarrillo. Allí, el juez intentó por última vez obtener una declaración sin éxito. Pasados 23 días desde la tragedia, el viernes 25 de marzo, los guardias hallaron a Juan muerto en su celda. El único superviviente de la carnicería cometida en Villanueva del Arzobispo acababa de fallecer y, con él, moría toda la información sobre el suceso, ya que en ningún momento había vuelto a recuperar la consciencia y, con las facultades mentales completamente mermadas, no había podido recordar nada. Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, el detenido no falleció por suicidio ni por la complicación de sus heridas, sino por un infarto de miocardio, tal y como se dedujo en la autopsia posterior realizada el día 26. Y con esta muerte el caso quedó por zanjado, dejando para siempre como un absoluto misterio qué sucedió realmente aquella noche del 2 de marzo de 1943. Obviamente, se estableció como autor de los hechos al padre, ya que todas las evidencias apuntaban a él como el asesino de toda su familia, pero nadie comprendía por qué lo había hecho. Con el tiempo, claro está, surgieron algunas teorías y una sobre todo ganó bastante fuerza, pero enseguida entraremos en ella. El caso impactó tanto en los vecinos del municipio que durante los años posteriores fue un tema de conversación recurrente en toda la comarca y, sin contar, claro está, las muertes ocasionadas por la guerra civil, no se recordaba otro acto de violencia tan brutal en el lugar. La imagen del sepelio con una iglesia llena de ataúdes de todos los tamaños quedó grabada en la memoria de los vecinos y, de hecho, muchos de los que acudieron al lugar el día de los hechos para ayudar en las tareas de extinción y de búsqueda de Juan Carreño y que presenciaron, por tanto, la escena del crimen, más tarde sufrieron secuelas. Entre estas, hubieron episodios de insomnio, de ansiedad y trastornos gastrointestinales, fruto del pánico y la impresión al presenciar aquella carnicería. En la pacífica vida de las gentes de Villanueva del Arzobispo, aquel suceso provocó un verdadero trauma. Por ejemplo, una vecina del pueblo le explicó al criminólogo Luis Miguel Tostado un caso que se dio en un chaval joven. José Fernández, que entonces tenía 16 años, quedó tan impresionado al ver a toda la familia con la cabeza abierta que estuvo casi un mes sin reaccionar. Con los ojos muy abiertos, no comía, no hablaba, se movía como un autómata. Le dieron baños de agua hirviendo y agua fría, y poco a poco consiguieron que volviera al mundo. Respecto a la teoría que os comentaba sobre el suceso, pese a que los datos son escasos y es muy difícil aventurarse a hacer alguna hipótesis, el psicólogo César Carazo realizó un perfil psiquiátrico de Juan Carreño que, aunque repito, es solo una teoría porque el caso no se ha podido resolver oficialmente, ofrece algo de luz a la historia.
En base a la información que se ha podido recopilar, Carazo cree que el crimen pudo ser la eclosión de un brote psicótico agudo que llevaba años germinando dentro de Carreño, ya que, según algunos testimonios aportados por los familiares en las diligencias judiciales, 2 años antes de la tragedia ya habían observado en Juan extrañas alteraciones de conducta como, por ejemplo, un aislamiento efectivo de sus seres queridos, mucho retraimiento emocional, cierta tendencia a la soledad y una gran resistencia a ser atendido médicamente. Comúnmente, estos síntomas se asocian a conductas prepsicóticas o preesquizofrénicas. Como sabéis, la esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta tanto al modo de pensar como de sentir y de comportarse de una persona. Los síntomas más inmediatos suelen ser una mezcla de alucinaciones, es decir, que ven cosas o escuchan voces que los demás no. Ideas delirantes, como creer cosas que en realidad no son ciertas, y comportamientos y pensamientos desorganizados. Dado que muchas personas con esquizofrenia no saben que la padecen y creen que no necesitan tratamiento, se dan muchos casos de psicosis no tratadas que pueden derivar en situaciones realmente peligrosas, como la que hemos tratado en esta historia. En esa línea, pues, el psicólogo César Carazo cree que aquella noche de 1943 Juan debió sufrir una grave crisis que le provocó un feroz estallido de violencia, que es uno de los grandes problemas de esta enfermedad, los comportamientos agresivos. Esta violencia, además, debió producirse bajo fenómenos que impiden la correcta actuación del sujeto, como delirios, elementos paranoides y alucinaciones, como voces que le mandan matar o destruir cosas, siguiendo la ejemplificación de Carazo. Así, es posible que su mente recibiera una orden de aniquilación que concordaría con el exterminio que llevó a cabo tanto de su familia como de los animales y todo el cortijo, ya que el individuo realiza su propia interpretación de la orden y en ocasiones esto puede llevar a crímenes muy violentos. Tras la matanza, vagó en estado amnésico, no ofreció resistencia cuando le detuvieron y mostró rasgos de apatía y frialdad durante el interrogatorio. Y, por último, respecto a la muerte por infarto de miocardio, Carazo cree que es posible que, transcurrido el tiempo, mitigado el ataque de esquizofrenia y habiendo tomado de nuevo contacto con la realidad al desaparecer el estado de shock, tomó conciencia de lo que había hecho y ello pudo crearle un trastorno postraumático cuyas manifestaciones no son solo psíquicas, sino también físicas, como el aumento de las pulsaciones y la tensión arterial, crisis de ansiedad, sudoración o distonías neurovegetativas. Y hay casos de trastornos postraumáticos en los que se han detectado en el individuo altos niveles de catecolaminas, que son sustancias que contraen los vasos sanguíneos, lo que aumenta la presión arterial y ello puede derivar en muerte por infarto. Bueno, pues esta ha sido la matanza de Villanueva del Arzobispo, un caso completamente desconocido para mí hasta ahora, pero que me ha impactado profundamente, sobre todo por la violencia implicada. Parece cierto ese dicho de que nunca conoces del todo a una persona, pues entiendo que la mujer y los hijos de Juan Carreño nunca hubieran imaginado que su propio padre y marido los asesinaría con tanta brutalidad. Respecto al diagnóstico y la hipótesis que se hizo, estoy de acuerdo en que lo más probable, viendo los síntomas y sin querer entrar mucho en este terreno que no es para nada el mío y que desconozco completamente, es que fuera un brote psicótico derivado de una esquizofrenia sin tratar. Nunca me he parado a pensarlo detenidamente, pero antiguamente y en siglos anteriores debían ser realmente problemáticas las enfermedades mentales. Pensadlo. Una persona esquizofrénica no sabía siquiera qué era la esquizofrenia y tampoco podía identificar correctamente lo que le pasaba, ya mucho menos podía recibir tratamiento al respecto. Eran tachados como locos durante toda su vida o incluso en muchas ocasiones asesinados por su condición. En la época en la que se sitúa el crimen, el término esquizofrenia hacía años que se había acuñado a estos síntomas, pero comprendo que en una España rural, en plena posguerra española y con la Segunda Guerra Mundial de por medio, poco conocimiento debía haber llegado sobre esto y tampoco era la mayor de las preocupaciones en ese momento. Pero sí, la mayoría de los actos violentos cometidos por personas con esquizofrenia se relacionan con la presencia de ideas delirantes persecutorias, alucinaciones auditivas amenazantes o imperativas, etc. Estas ideas contribuyen al descontrol y conducta violenta de la persona al creer como reales sensaciones o hechos que realmente no existen.
Y en ese sentido, he leído que frecuentemente la violencia se ejecuta sobre algún familiar cercano, tal y como pasa en este caso. Se les denominan crímenes sin historia porque el sujeto no tenía ninguna desavenencia previa con las víctimas, claro está, era su propia familia. Además, son crímenes que se ejecutan de manera impulsiva, ansiosa, sin planificar y dejando muchos indicios, una descripción que también nos encaja en este caso. Realmente, el poder de la mente es muy impactante y es un tema que me genera temor y respeto a partes iguales. ¿Cómo una persona que en un principio convive apaciblemente desde hace años con su familia, de un día para otro sufre un brote psicótico y los asesina? ¿Qué queda de esa persona cuando logra recuperar la conciencia y ve la atrocidad que ha cometido? Me encaja mucho que realmente tomara de nuevo conciencia en prisión y al darse cuenta de todo le diera un infarto. Debe ser un momento absolutamente desgarrador. Y eso, debo añadir, que incluso hoy con los avances de la medicina psiquiátrica, de los fármacos, etc., aún no se le da toda la importancia que se le debe dar a la salud mental y muchos casos parecidos han ocurrido, de matrimonios que uno de ellos ha sufrido un brote psicótico y ha matado al otro, entre otros muchos casos. Así que desde aquí el único mensaje que puedo mandar es que, por favor, todos dediquemos la importancia que merece a cuidar de nuestra salud mental, que es una parte muy importante de nosotros mismos que no debemos ignorar. Y aunque ya sé, porque yo misma lo he vivido, que a veces no solo depende de nosotros, sino de las condiciones médicas que hay en España en relación a este tema o incluso de otros factores externos, tratemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para cuidar la mente, no solo el físico, como abunda en estos tiempos. En el siglo II ya lo decían, mens sana in corpore sano. Y ya para acabar, quiero daros las gracias a todos los que habéis estado votando a Fisonomías Criminales en los premios iVoox 2024. Me alegra de corazón ver que disfrutáis el contenido y que es merecedor de vuestro voto y lo apoyáis a tope. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por todo vuestro cariño. Os recuerdo que, para los que quieran votar, que aún no lo hayan hecho, en la descripción del capítulo hay un enlace directo para votar que estará abierto hasta el 3 de noviembre. Sin nada más que añadir, nosotros nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme.